¿Listos? Van a decir saludos a Texas, ¿ok? Le voy a poner mi historia aquí, okay, para que todos saben dónde estoy. Okay. ¿Dónde estás, Will? Estoy en México. Estoy en Monterrey. Okay. Pues buenos días a todos los jóvenes, prejóvenes de este día. Bienvenidos a nuestra clase, honrando a mis padres. Ojalá hayan comido esta mañana o desayunado esta mañana. Ojalá estén en la clase correcta y también que están despiertos esta mañana para aprender, para hablar sobre la palabra de Dios. Antes de empezar, les tengo una pregunta. ¿Alguna vez han hecho algo que les hizo sentir tímido? ¿Sí? Levanta la mano, si es, ok. Han nacido algo que los hizo sudar de las manos, de la cabeza, lo que sea, pero sudar un poco, ¿sí? Ok, si es así, pues entonces me puedes entender un poco. Si un par de meses atrás recibí una llamada telefónica de Roberto Arroyo preguntando si podía hacer una clase en la próxima conferencia mexicana. Y de primero yo pensé, lo aprecio mucho, pero tú ya sabes que mi español pues le falta un poco trabajo y ustedes van a ver. Pero yo creo que no puedo hacerlo. Pero cuando Roberto me dijo que la clase no es para los adultos, pero son para los jóvenes, para los prejóvenes de la iglesia, pensé, en ese caso, me animo de hacerlo. Porque esta clase es muy importante, porque ustedes son muy importantes. Y por eso quiero que sepas que lo que nos ha traído aquí, ahora, en este momento, en este tiempo, en este día, no es Pokémon Go, que están buscando a Pikachu, que no está Pikachu aquí, pero nos trajo esta clase. Dios nos ha traído en esta clase. Estamos aquí para ustedes, los jóvenes y prejóvenes, porque creemos en su generación. Ari y yo estamos muy agradecidos de estar aquí con ustedes esta mañana. Les traemos grandes abrazos de la iglesia en Dallas, Texas, donde mi esposa y yo servimos como evangelista y líderes de jóvenes y familias. Nos encanta servir a los jóvenes en la iglesia allí porque mantiene la vida interesante a nosotros, ¿no? Un poco de mí, yo nací en Querétaro. Mi familia es de León, Guanajuato, pero crecí en Los Ángeles por toda mi vida. Pero sí, soy mexicano y yo sé, tengo que practicar más mi español, porque ¿cómo vas a ser mexicano pero no sabes cómo hablar español? Yo sé, por eso estoy aquí, estoy practicando, ¿ok? Pero cuando tenía 5 años de edad, mis padres se separaron y crecí sin padre. Me metí en un montón de problemas como niño. Era un joven con amargura, con odios hacia mi padre y con una herida abierta en busca de ayuda. Hacía trampa en la escuela, era duro con las chicas, las engañaba, vendía drogas a mis compañeros y mentía demasiado. Me estaba convirtiendo en una persona que nunca empecé a ser. Yo estaba ciego y vacío. Pero Dios envió a 2 discípulos, no 1, pero 2, porque Dios sabía que yo necesitaba mucha ayuda. 2 jóvenes en mi vida en la escuela. Y ellos y sus familias me enseñaron sobre el reino de Dios, del amor de Dios. Y como estudiante de primer año en la escuela secundaria,
hice Jesús Señor de mi vida. Fui bautizado en Cristo el 13 de marzo de 1998. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. 10 años después conocí a mi esposa Ari, que había sido bautizado en el ministerio de UNIS en Los Ángeles. Después de un año de servir, ser novios, nos casamos y Dios nos llamó al ministerio a tiempo completo en Dallas, Texas, donde hemos servido por 5 años. Nunca pensé que Dios nos llamaría a servir a Dallas, Texas, pero también nunca pensé que tendría un tejano mío. Dicen que en Texas el pelo de tejanos es muy grande, pues sí es verdad, mi hijo así nació, le llamaban niño peluca, peluquín, porque tanto pelo tenía y tiene, pero es una gran bendición en nuestras vidas, ¿okay? Les traje unos regalos. ¿A quién les gustan regalos? ¡Regalos gratis! Eso sí, tenemos unos regalos para ustedes que le queremos dar a ustedes. Voy a tener unas preguntas durante nuestro tiempo y nomás levanta la mano y si te escojo, si tienes la respuesta correcta, pues te damos un regalo, ¿ok? Van a ser fácil, sí, no es como una escuela un poco duro, no, es fácil, ¿ok? Como esta, la primera. ¿Cómo se llama esta conferencia? ¿Ok? ¿Eres joven? ¿Eres joven? Sí. La conferencia. Transformación. Conformación, ok, dale. Alright. Hay una camisa aquí, sí, fácil, ¿no? Ok, otra fácil pregunta. ¿Cómo se llama esta clase? Ok, la muchacha ahí. Sí. ¿Cómo? Ok, hablando de mis padres. No llegó. Ok, alright. Tenemos muchos regalos, ok, para dar a ustedes, pero se tienen que poner atención, ok, durante nuestro tiempo, en este tiempo aquí, ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. La conferencia sí estamos asistiendo, sí se llama Transformación. Y cuando miro hacia atrás en mi vida, transformación ha sucedido. El mundo dice que un joven como yo, que ha crecido sin padre, probablemente no irá a la universidad, a lo mejor va a la cárcel o a lo mejor termina muerto. Pero por medio de Dios, la transformación sucedió en mi vida. Y Dios quiere que sepa que la verdadera transformación puede suceder en tu vida si confías en esta escritura y la promesa que sigue. Y si tienen sus Biblias, abran sus Biblias o pueden seguir aquí con nosotros. Pero en Efesios 6, 1 a 3 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutas de una larga vida en la tierra. Cada orden que Dios nos da ha seguido por una promesa de amor, protección y garantía de la mejor vida posible en la tierra. Sé que a veces cuando vemos a los mandatos de Dios, lo podemos ver con desprecio. Sentimos como que lo único que quiere hacer es condonarnos o robar la diversión de nuestras vidas. Pero la verdad es que los mandatos de Dios siempre dan vida. Si tienes padres como discípulos, que son discípulos, eres muy afortunado de vivir en un hogar
donde tienes una gran cantidad de ayuda en cómo obedecer a Dios. Si tienes padres que son discípulos, tienes... ¿Estamos bien? Ok, vamos a hablar. Ok. Tenemos unos tres aquí que vamos a hablar bien rápido. Ok. A ver, ¿quién hizo matemáticas o quién recuerde cuál edad tenía cuando me bauticé? En rojo. 15 años. Sí, ahí está. ¿Todo bien? Los pegaron, ok, ¿estamos bien? Ok, estamos hablando de tener padres como discípulos, ¿no? Ok. Yo no crecí con padres discípulos. Fui bautizado a la edad de 15 años y este año voy a celebrar 18 años en Cristo. Y eso es sin padres discípulos. ¿Cuánto más puedes tú obedecer a Dios con un padre o dos padres discípulos viviendo en un hogar así? Seguir a Dios es posible. Si tus padres son discípulos, es posible. Si tus padres no son discípulos, es posible. Porque todo es posible por medio de Dios. Y esta escritura en Efesios nos manda a honrar a nuestra madre y padre. Pero el mensaje es más grande de la Biblia que es cuando tú y yo obedecemos a nuestros padres, estamos directamente obedeciendo a Dios. Es posible seguir a Dios, pero esto es lo que está en tu contra. En Efesios 6, 10 a 12. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Dios pelea por ti, por medio de tu iglesia y tu familia. Pero Satanás está luchando para ti también. Apocalipsis 12, 7 al 9 dice: Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Satanás está luchando todos los días, disparando sus flechas hacia ti, para que rechaces a Dios como tu Padre y los coges a Él. Y si estamos en una guerra espiritual, ¿cómo nos engaña Satanás en nuestra vida diaria? Pues punto número 1, te roba tu enfoque. Satanás te roba tu enfoque. Como la foto aquí, aprendemos que nuestro enfoque nomás puede estar en una cosa. No dos cosas al mismo tiempo, pero una cosa. Como la primera foto podemos ver que ahí está el barandal y está claro, ¿no? Pero también sabemos que hay flores de atrás, pero no están claros porque no tienen nuestro enfoque, ¿verdad? Pero la foto segunda, ahora el barandal no está en enfoque, no es claro, pero las flores sí están y podemos ver las bellísimas de las flores ahí, porque nomás podemos ver una cosa al mismo tiempo. Nuestro enfoque es muy importante. Hay un término en el ejército llamado fuego amigable.
Esto es cuando un miembro del mismo ejército mata por accidente a uno de los suyos. Y espiritualmente, Satanás siempre está tratando de conseguir a nosotros que utilizamos fuego amigable en contra de las personas que Dios puso en nuestro camino para que nos ayuden a ir al cielo. Nos pone en contra de nuestros amigos de la iglesia. Nos pone en contra de nuestros líderes de jóvenes. Pero más que nada, nos pone en contra de nuestros padres. Nos llena de resentimiento, odio, amargura contra ellos en vez de apreciarlos. Tus padres fueron elegidos por Dios para irte hacia el cielo. Estoy seguro que tus padres no son perfectos, amén. Todos sabemos eso, ¿no? Y que cometen errores como nosotros, amén. Sí, pero la familia que tú tienes fue escogida por Dios, especialmente para ti. Para mí, sí, para ti. También para la persona al frente, también a la persona del lado de ti, pero especialmente para ti. La familia que tienes fue para ti. Aunque tus padres no son discípulos, Dios todavía espera que seas un ejemplo en tu hogar como hijo. Porque obedecer a nuestros padres es obedecer a Dios también. Así que tienes que tomar una decisión. ¿Le das tu corazón a tu familia o utilizas fuego amigable por medio de tu rebeldía y tu desobediencia? Segunda Timoteo 3, 1 al 5. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, insensibles, implacables, intimidadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta despiertará el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Esta es una escritura bastante difícil, ¿no? Y cuando nos fijamos en esta lista de pecados, describe el mundo en que ustedes están creciendo. Muchas veces podemos ver esta lista de pecados y nos da horror por lo que está escrito. Que la gente va a ser ingratos, impuros, insensibles, matadores. Pero ignoramos la parte que dice desobedientes a los padres. Ahí está. En la Biblia ahí está que desobedientes a sus padres. Porque cuando desobediencia a sus padres es un pecado como cualquier otro. En los ojos de Dios, la desobediencia a los padres es una rebelión directa hacia Dios. Y en vez de que te vaya bien en la vida, que como dice la promesa, no les iría bien. Pero Will y Ari, ¿cómo desobedezco y deshonro a mis padres? Yo soy un buen chico, yo soy una buena chica. Si piensas eso, responde a estas preguntas. ¿Cuál es tu actitud hacia tu familia detrás de las puertas? ¿Sirves tu familia sin que te piden? ¿Tienes secretos que escondes de tus padres? De los que te aman más en todo el mundo. ¿Tienes secretos? ¿Cómo los tratas en casa cuando te piden un favor? Jóvenes, nos tenemos que enfocar. Sus padres no son el enemigo. Amén. No son el enemigo. Satanás es el verdadero enemigo.
Y el padre de la mentira aprende a apreciar a tus padres como regalos de Dios en sus vidas. Buenos días a todos. Muchas gracias otra vez por dejarnos compartir esta mañana. Como dijo Will, mi nombre es Adi y yo también nací en México. Nací en Ciudad Guzmán, Jalisco. ¿Alguien viene de Jalisco? Yeah, woo. Pero también crecí en Los Ángeles, California, y quiero compartir un poco sobre mí esta mañana. Cuando yo era joven en la preparatoria, yo hacía todo lo que tenía que hacer para verme como una buena hija. Sacaba buenas notas, no salía a las fiestas, no usaba drogas. Yo obedecía a mis padres, pero cuando estudié la Biblia aprendí que no los honraba. Cuando yo estudié la Biblia tenía 20 años, estaba en la universidad en Los Ángeles. Aprendí que obedecer es hacer algo que alguien te pide, pero honrar es hacer algo con un motivo puro y sin que nadie te esté viendo. Yo obedecía a mis padres, pero solo con el propósito de que ellos pensaran que yo era una hija buena para que no descubrieran mi verdadera rebeldía. En realidad yo mentía demasiado, hacía cosas a sus espaldas, era impura con chicos y hacía trampa en la escuela. Entre más grande, más mentirosa me hacía, hasta que llegué al punto de mentir tanto que tenía que mentir más y más para tapar mis mentiras. Mentía sobre novios que tenía, les dije que eran mis amigos, pero verdaderamente eran mis novios. Mentía sobre la cantidad de horas que usaba el internet. Decía que estaba haciendo tarea y como sacaba buenas notas, no me preguntaban, pero en realidad estaba chateando con chicos en el internet. Mentía sobre con quién me juntaba. Decía que iba a casa de mi amiga, pero en realidad íbamos a juntarnos con chicos. Yo era una mentirosa y deshonré a mis padres por medio de mis mentiras. Cuando yo tenía 20 años, sucedió algo que yo nunca me imaginé. Mi padre tuvo un derrame cerebral. Tuvo un derrame que lo dejó en una coma. Y los doctores nos dijeron que iba a morir. Y el día que yo fui a despedirme de mi padre, me sentía mal porque se estaba muriendo, obviamente, pero más porque me mataba el dolor de pensar que él nunca iba a conocer a su hija verdadera. Nunca iba a conocer la verdadera yo. Y me acuerdo que me salí del cuarto del hospital y por primera vez, esto fue antes de ser discípula, pero por primera vez yo hablé a Dios con todo mi corazón y le dije, Señor, ayúdame, no sé qué hacer. Y Dios hizo un milagro porque mi papá sobrevivió su derrame cerebral y sí quedó inválido, todavía me duele, eso fue hace casi 10 años, mi padre todavía es inválido, pero estoy muy contenta que sobrevivió. Y cuando pasó eso, yo empecé a buscar a Dios. Y ya saben cómo Dios trabaja en diferentes modos, pero hace 3 años antes del derrame que le dio mi padre, una chica me había conocido en el colegio y yo rechacé a Dios. Pero en esos días que mi papá estaba en el hospital, la misma chica me volvió a conocer en una universidad de más de 30,000 personas. Me volvió a conocer, entonces empezamos a estudiar la Biblia y después de unos meses, el 20 de mayo del 2007, acepté obedecer y honrar no solo a mis padres, pero a Dios. Y como les dijo Will, jóvenes, enfóquense, sus padres son sus aliados en esta guerra espiritual, no sus enemigos. Gracias.
tu identidad. Tu identidad en Juan, capítulo 8, 43 a 47 dice: ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que estoy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Amén. La Biblia dice que Dios te creó a ti y a mí para ser sus hijos. Pero Satanás nos engaña por medio de mentiras para robar nuestra identidad como hijos de Dios y hacernos hijos de Él. Satanás es el padre de las mentiras y tú y yo tenemos que decidir a quién vamos a obedecer: al padre de la verdad, de la verdadera, o al padre de las mentiras. Es uno de los dos. Todos estamos en la luz obedeciendo a Dios como nuestro Padre, o en la oscuridad obedeciendo a Satanás como nuestro Padre. Satanás, como nuestro enemigo, nos mienta día y noche, nos hace sentir inseguros, domina nuestros pensamientos, nos hace pensar que no valemos nada, que no somos importantes. Trabaja duro para que asegura que nunca te das cuenta de lo que Dios te ha dado en tu vida. Y más que nada te hace dudar en el poder de Dios en ti. Para muchos de ustedes que han crecido en la iglesia, Satanás les mienta con sus engaños. Si naciste en la iglesia, Satanás te dice que tienes mala suerte porque no has visitado el mundo, o que tienes que ser perfecto para ser un discípulo, o tal vez te acusa con pensamientos que tus pecados son imperdonables, o a lo mejor eres discípulo y has caído en el pecado y ahora te dice que eres una decepción para tu familia. Jóvenes, todo esto es una mentira. La verdad es que Dios está vivo, que es el verdadero Padre y que te quiere creer para vivir con Él en el reino y por la eternidad. Es por eso que Satanás no quiere que vayamos a la palabra de Dios, no quiere que estamos en la oración. Porque en la oración, en la palabra de Dios, da luz a tu verdadera identidad. ¿Cuál es tu verdadera identidad? Pues la Biblia dice en Efesios 1 que tú eres bendecido, escogido por Dios, santos y sin mancha, adoptados como hijos suyos, perdonados, heredores, garantizados. No es fácil, pero a lo mejor o eres un joven de una iglesia chica donde no hay muchos jóvenes, y sé que no es fácil ser discípulo en este mundo, pero lo que es fácil es no ser discípulo o ser más como el mundo, es ser el mundo como nuestro hogar. Pero tengo unas buenas noticias para ustedes. Si nos damos por bendecidos en esta guerra espiritual y hacemos el mundo nuestro hogar, en otras palabras, hacemos este mundo nuestro cielo, muy cómodo, a gustos aquí, este lugar va a ser el único cielo que vamos a llegar a ver. Pero si no lo damos por vencidos y escogemos a Dios como nuestro Padre, el mundo
y todo el dolor, el sufrimiento. Es el único infierno aquí que vamos a llegar a ver. Por último, les traemos unas historias de jóvenes que decidieron a honrar a sus padres y madres, pero más que todo, que tuvieran el valor de escoger a Dios en medio de la presión del mundo. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Este joven se llama Brandon Thomas. Brandon era un joven en nuestro ministerio cuando llegamos a Dallas y era uno de los únicos varones que se interesaba por Dios y era uno de los únicos varones que venía a nuestros eventos del ministerio. Pero unos meses después, Brandon empezó a estudiar la Biblia y se hizo discípulo. Y por mucho tiempo era el único varón ahí. Pero en vez de renegar y en vez de sentirse mal por ser el único varón discípulo, Brandon decidió mejor ayudarle a Will a ayudar a los otros varones. Y con el tiempo vimos 11 más varones convertirse en discípulos. Nuestro grupo creció de un varón a 12. Y entre más tiempo, nuestro ministerio era casi más varones que chicas discípulos. Esta foto es de un amigo, Will Thorne. Es un chico de la iglesia de Los Ángeles que creció en una familia muy rica y influente. Will lo tenía todo, puedes decir, no solo físicamente, pero espiritualmente también, porque sus padres son discípulos. Will decidió seguir a Dios como joven en la prepa, pero cuando entró al colegio se olvidó de Dios, se puso ingrato de todo lo que Dios le ha dado y se cayó en pecado. Pero por un milagro de Dios, después de ver que estaba gastando su vida, su corazón cambió y decidió pedirle perdón a sus padres y pedirle perdón a Dios. Desde entonces Dios la ha usado y le ha cumplido la promesa: si honras y obedeces a tu padre y a tu madre, te irá bien en tu vida. Actualmente Will se casó con una chica muy maravillosa que ama a Dios y juntos ellos dirigen el ministerio de jóvenes en la iglesia de Australia. Por último, les presento a Brittany Kilhorn. Brittany era una joven también que no era discípula cuando llegamos a Dallas. Y Brittany, la historia de ella, sus padres eran discípulos cuando ella era pequeña, pero cayeron de la fe. Y con el tiempo, ella le tenía muchísimo odio y rencor, especialmente a su papá. Y cuando yo la conocí, su mamá había regresado a la iglesia, pero su papá todavía no. Con el tiempo, Brittany también empezó a estudiar la Biblia, decidió, ¿sabes qué, Abby? Voy a darle una oportunidad a Dios, a ver qué tiene Dios que decir para mi vida. Y con el tiempo se hizo discípula, y unos cuantos meses después, su papá estaba tan impactado por su cambio y por su fe, que él también regresó a Dios. Y cuando Brittany se pasó de los jóvenes a los universitarios, ella decidió irse a la China, donde ha servido por 2 años ayudando al ministerio de universitarios. Y un pedazo de buenas noticias, tiene 2 años ahí, también se conoció a un muchacho que ama a Dios, empezaron a ser novios y en unos meses se van a casar. Por último, jóvenes, no se olvidan, no pierdan su enfoque. Sus padres no son sus enemigos, amén. Y no te olvides de quién eres. Tú fuiste creído para ser hija y hijo de Dios. Y Dios te está esperando con los brazos abiertos. Obedece y honra a tu padre y a tu madre.
para que te vaya bien. Como dice la Escritura, el mandato, pero con la promesa que viene con el mandato también. Y saben que la decisión siempre será suya. Muchas gracias, jóvenes, por su tiempo, muy amables, y que les vaya bien. Gracias.